El día de hoy les traigo una pequeña pero importante historia. Estoy hablando del caso con el que finalmente se encontró culpable al infame Albert Fish, un asesino en serie de Estados Unidos condenado a la silla eléctrica por sus atroces crímenes el 16 de enero de 1936. En fin, esta historia empieza con una familia de Estados Unidos, como cualquier otra, los Bud, con doble D. El señor y la señora Bud, con doble D, querían encontrar un trabajo para su hijo y no se les ocurrió una mejor idea que publicar un anuncio en el periódico. Hasta aquí todo bien. El problema es que la persona que acudió a su casa en respuesta al anuncio fue posiblemente la menos confiable en la historia de la familia hasta ese momento. Y sí, me estoy refiriendo a Albert Fish, que estaba usando el alias de Frank Howard. Muy astuto, porque seguramente ya tenía un plan entre manos para asesinar a su recién contratado empleado, que era nada más un chico de 18 años, y necesitaba tener oculta su identidad para no ser atrapado por la policía. El hombre ha de haber tenido unos 60 años y se presentó como un brillante empresario. No estoy seguro hasta qué punto era cierto esto, pero el atuendo que utilizaba ayudaba a crear este efecto. Según el testimonio de la señora Bud, cuyo nombre era Delia por cierto, llevaba un traje, camisa azul, sombrero negro y zapatos también negros pero muy brillantes y lustrosos. Al menos de vista, Frank parecía una persona sana y con buenas intenciones, y tal vez hubiera seguido así de no haber abierto la boca, y no porque dijera algo equivocado quisiera asustar a los dueños de la casa, no, nada de eso. Me estoy refiriendo a sus dientes, que una de dos, o no los tenía y los que sí tenía estaban en pésimas condiciones. En el perfil criminal que luego sería trazado por los oficiales, los señores Bud describirían sus dientes como rotos en patrones zigzagueantes, es decir, quebrados o como los de un animal. La primera cosa sorprendente es que a pesar de este detalle, que hubiera sido una bandera roja para cualquiera, los señores de la casa le dieron la bienvenida a Frank y lo dejaron entrar a su apartamento. Y aquí Frank empieza a soltar una serie de detalles sobre la casa. Por ejemplo, que se encontraba en Farmingdale, una localidad en el norte de Estados Unidos en la costa este. Y que el negocio iba tan pero tan bien que ahora se veía en la necesidad de contratar personal que le ayudara en las labores diarias. Y como dije antes, no estoy seguro hasta qué punto era cierto esto, ya que en su entrevista con los Bud, Frank demostró tener recursos económicos, eso sí. Por un lado, le prometió una paga de $15 semanales a Edward Bud, que era el hijo mayor de la familia. Una suma bastante generosa para la época. Estamos hablando de aproximadamente 1930. Y no solo eso, sino que además accedió a la petición de Edward de contratar también a un amigo de él, que ha de haber tenido alrededor de su misma edad. A todo esto, Frank comunicó a la familia que regresaría el sábado siguiente a recoger a Edward y a su amigo para llevarlos a la granja. La pobre familia entonces esperó y esperó y esperó el día tan anhelado, y al momento de la verdad nadie tocó a la puerta. Pero para su buena suerte, o mejor dicho mala suerte en este caso, esa misma noche recibieron un telegrama de Frank en el que explicaba que habían surgido negocios imprevistos que le obligaron a viajar repentinamente, de manera que no iría el sábado sino que llegaría el domingo, es decir, al día siguiente. Dicho y hecho, a las 11 a.m. puntual, Frank apareció en la puerta de los Bud. Listo y acicalado, así como la primera vez. Y así como la primera vez, también fue bien recibido por la familia, que lo hicieron sentar en uno de los muebles de la sala, a la espera de la llegada del amigo de su hijo tal vez. Pero lo importante aquí es que por fin se nos presenta la verdadera razón por la que Frank había accedido a supuestamente darle trabajo a Edward. Y es que Edward tenía una hermana de 11 años, que justo en ese momento apareció, y no siendo esto suficiente, atravesó la habitación e hizo caso a Frank cuando éste le indicó que se sentara en sus piernas. Obviamente a Frank le había llamado la atención la niña, especialmente por su belleza, aunque no tengo claro si su encuentro con Grace Bud, o sea ella, fue accidental o si ya estaba planeado. Me decanto más por lo segundo, ya que Frank no era un hombre tan fuerte que digamos. Hay que considerar que era un anciano de 60 años y sus víctimas tenían que ser por ende personas que él pudiera superar, en otras palabras, niños. Pero volvamos a Grace. Se la describe como delgada y de aspecto enfermizo y frágil. Al reunirse con Frank, tenía puesto el vestido blanco que había usado en la ceremonia de su confirmación la semana pasada.
Desconozco por qué una niña llevaría el vestido de su confirmación por otra razón que no sea posiblemente el que la familia no tuviera recursos económicos, algo que queda claro por la misma razón que llevó a los Bott a buscar trabajo para su hijo, y también explicaría por qué daban tantas concesiones a Frank a pesar de las banderas rojas que el hombre daba en cada ocasión. En resumen, necesitaban dinero y no podían darse el lujo de perder a un aliado tan próspero como Frank, y ese bienestar económico de él quedó más que claro cuando sacó de su bolsillo un fajo de billetes que en conjunto sumaban $91 y puso a Grace a contar el dinero para que se entretuviera mientras esperaban. Cuando la niña terminó de contar el dinero, Frank le regaló 50 centavos como premio para que pudiera comprarse caramelos o cualquiera de esas cosas. Así, muy lindo, pero la historia tomó un rumbo trágico a partir de este momento. Frank recordó, entre comillas, que su sobrina se encontraba en la ciudad celebrando su cumpleaños, en la calle número 137 y Columbus. Claro, esta calle no existía, pero sirvió para convencer a los padres de la niña de dejarla ir con Frank sola a la supuesta fiesta. La señora Delia se resistió al ofrecimiento de su invitado, obviamente, y de no haber sido por su esposo, Grace hubiera seguido viva quizá mucho tiempo. Él argumentó que la hija no tenía muchas oportunidades de salir de la casa a divertirse, así que convenció a su esposa de dejarla ir. De esta forma Grace desapareció para siempre, tomada de la mano de Frank, es decir, Albert Fish, uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de los Estados Unidos. Claro que en esa época no se conocían todos estos detalles, pero aquí pregunto yo, ¿cuán desesperados han de haber estado estas personas para haber dejado ir a su hija con un desconocido? No lo sé, pero posiblemente lo suficiente para incluso no haber llamado a la policía ese mismo día, llegada la noche y sin tener pistas de Frank. Esperaron un día entero para avisar a las autoridades, pero tendrían que esperar aún 6 años para encontrar el cadáver de su hija junto a un edificio abandonado. En ese mismo edificio, Grace había encontrado su final a manos de Fish. La captura de Albert, en cambio, se dio gracias a 2 importantes elementos: al investigador Will King, que continuó su labor de búsqueda a pesar de haber transcurrido 6 años desde la desaparición de Grace, y a una carta que Fish envió a la familia al cabo de ese tiempo, y en la que se pudo encontrar evidencia suficiente que llevó a King a deducir su ubicación. La carta que escribió Fish a la familia describe todos los horrores que le provocó a la niña antes de que ésta finalmente muriera. Me arriesgaré a leer el contenido de la carta, aunque quité un par de cosillas que me parecieron demasiado subidas de tono. El domingo 3 de junio de 1928 fui a su casa. Grace se sentó en mi regazo y me besó en la mejilla. Decidí que debía comerla, para lo que inventé el pretexto de llevarla a una fiesta de cumpleaños. Ustedes dijeron que sí podía ir. La llevé a una casa abandonada que ya había elegido en Westchester. Cuando llegamos ahí, le dije que permaneciera afuera. Ella se entretuvo recogiendo flores silvestres. Yo, en cambio, fui al piso de arriba y me desnudé completamente. Sabía que si no me quitaba la ropa, se mancharía de sangre. Entonces me escondí en el closet hasta que Grace entró en la habitación. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar e intentó correr escaleras abajo. La sostuve y dijo que si no la dejaba ir, iba a decirle a su mamá. Primero le quité la ropa hasta dejarla desnuda. Cuando empezó a patear, a arañar y a morderme, la ahorqué hasta que estuvo quieta. Luego la corté en pequeñas piezas para poder llevar la carne a mi cuarto, cocinarla y comerla. Me tomó 9 días terminar de comerla por completo. No le hice nada más y aunque me hubiera gustado, murió virgen. Si algo queda de aprender de esta historia es que nunca debes dejar ir a tu hija de 11 años con un desconocido. Te invito a que formes parte de la familia de este canal, dándole like al video, suscribiéndote y haciendo clic en la campanita. Yo soy Mitograma y ha sido un placer.